Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos del funcionamiento del adjetivo con todas las combinaciones posibles con los distintos sustantivos de las distintas declinaciones que hasta ahora ustedes conocen. Fíjense, si tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Filius, filii, ¿sí? Masculino de segunda, junto con tener, tenera, tenerum, vamos a tener que tener declina por segunda, pero el subparadigma de segunda, ¿sí? De las palabras terminadas en er o en r. Y filius va a declinar como un sustantivo con nominativo en us. De modo tal que nominativo y vocativo no van a coincidir en las terminaciones, en las desinencias. A partir del acusativo y en adelante sí, porque ya después no hay diferencias. Noten, por cierto, que fili es uno de estos pocos sustantivos terminados en ius, ¿sí? Que hace vocativo en i, ¿sí? No en e. En realidad el vocativo es el tema alargado, es fili y esta i es larga, se alarga sola porque no hay desinencia. El resto del paradigma es igual. Fíjense lo que ocurre con nauta. Nauta es un sustantivo masculino, pero de primera. Es de los pocos masculinos de primera, ¿sí? Que tiene que ver con los oficios de varón. Por lo tanto, el sustantivo va a declinar por primera porque a esa declinación pertenece, pero como es masculino, concuerda con la primera forma del enunciado del adjetivo, que va por segunda. Entonces, en este caso, la concordancia en caso, género y número se sostiene, pero cada palabra, ¿sí? Sigue su paradigma. Esto es fundamental, ¿sí? Tener en cuenta para las declinaciones conjuntas, cuando declinamos conjuntamente un sustantivo y un adjetivo, hay que hacerlo de este modo y cada palabra sigue su paradigma. ¿Sí? Fíjense que walidus, walide, walidum va todo por segunda, nauta, nauta, nautam va todo por primera y así el resto del singular y el plural. ¿Sí? Entonces, la concordancia morfológica no pasa por la desinencia. La desinencia puede o no coincidir según el paradigma que cada palabra siga. La concordancia pasa porque estén en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número, que no es lo mismo que lo anterior que dije. Fíjense que ocurre con puer, pueri y beatus, beata, beatum. ¿Sí? Es casi como el caso espejado respecto de filius, tener, ¿no? Tenemos beatus que va por nominativo en us y después tenemos puer que va por nominativo en er. Ambos siguen la segunda, pero dos subparadigmas que presentan una diferencia en nominativo y en vocativo singular. El resto es todo igual. Fíjense lo que pasa con agar, agri y latus, latalatum. ¿Sí? Acá tenemos el caso de los sustantivos terminados en er que sufren síncopa, ¿sí? Que se ve ya en el enunciado, en el genitivo, y la síncopa se manifiesta a partir del acusativo en adelante, porque la raíz pura del sustantivo es agr. ¿Sí? Esta e viene de un desarrollo posterior. El resto de la declinación coinciden las formas. Pero repito, que coincidan las formas tiene que ver con que coinciden los paradigmas, no con la concordancia. La concordancia va por otro lado. Veamos qué pasa en los femeninos. Tenemos filia, ¿sí? Que va por primera porque es femenino, filia, filiae, y tener, tenera, tenerum. O sea, van los dos por primera. Pero noten que filia es de estos pocos sustantivos, de primera declinación que en dativo y ablativo plural adoptan una desinencia arcaica porque se trata de estos sustantivos que tienen sus dobles masculinos en segunda. ¿Sí? Filia tiene su doblete masculino filius, dea tiene su doblete masculino deus. Entonces, en la primera declinación utilizan para dativo y ablativo plural esta desinencia arcaica abus, que entre paréntesis revela la vocal temática en a, justamente para desambiguar la desinencia is que comparten primera y segunda declinación en el dativo y ablativo plural. Bien, acá tenemos otro ejemplo con anquila, anquilae y cedulus, cédula, cedulum. ¿Sí?
Anquila es femenino, va por primera, entonces concuerda con cédula y por ende también va por primera. En este caso coinciden las desinencias. Fíjense lo que ocurre acá. Fagus significa haya, el árbol. Es uno de los pocos femeninos de segunda declinación, ¿sí? Habíamos dicho que los nombres de arbustos, de árboles y de algunas islas en segunda declinación eran femeninos. La mayoría son masculinos y hay un subconjunto de neutros. Entonces, Fagus va a ir por segunda, pero como es femenino, tiene que concordar con la forma femenina del adjetivo, que es alta, que va por primera. Entonces, fíjense, el adjetivo sigue la primera de declinación y el sustantivo sigue la segunda. ¿Hay concordancia? Sí. ¿Coinciden las desinencias? Y no, porque cada palabra sigue su paradigma. Y acá tenemos otro ejemplo. Puela, puelae y laetus, laeta, laetum. Bueno, acá, como ambos van por primera, no hay dificultades. Y en los neutros tampoco hay mayores dificultades porque hasta ahora nosotros vimos neutros de segunda declinación y en los adjetivos de primera clase la concordancia con el neutro va por segunda, ¿sí? Es decir que la forma del neutro sigue el paradigma de segunda. Entonces, cuando aparece el género neutro, ¿sí? En ese caso van a coincidir, ¿sí? Fíjense, templum sacrum, ¿sí? No se olviden esta neutralización que decíamos hace un rato de la oposición morfológica en los primeros 3 casos del singular y del plural, y el resto, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen. Bien. Avancemos ahora con el texto, ¿sí? Que les había dicho al comienzo, porque acá aparecen adjetivos y también circunstanciales. Viene bien detenernos con un poquito más de detalle en este texto de la actividad número 6 para reforzar estos temas. Bien, la primera oración dice Creta parva insula est. Tenemos el verbo sum, ¿sí? En tercera persona del singular, del presente, del modo indicativo de la voz activa, que es el núcleo del predicado. Como el verbo está en tercera persona del singular, necesitamos un nominativo igualmente singular que funcione como sujeto, es Creta. Todo el resto es predicado. Creta es nominativo femenino singular, parva insula también, porque funciona como un predicativo justamente porque el núcleo del predicado es el verbo sum. Recordemos que el verbo sum es un verbo copulativo. Que sea un verbo copulativo significa que necesita de un predicativo subjetivo para completar su significado. Copulativo viene de cópula, es decir, de unión, de ligazón. Lo que hace un verbo cópula o un verbo copulativo es unir un sujeto con un predicativo. Entonces acá tenemos el predicativo subjetivo. Si le quieren poner obligatorio, le pueden poner obligatorio porque el verbo es copulativo y por ende lo requiere esto de manera obligatoria. Pero es un agregado. Parva viene de parvus a adjetivo de primera clase, que concuerda con ínsula, ¿sí? Como ínsula es un femenino de primera, concuerda con el femenino parva, y acá sí las desinencias coinciden. Ambas palabras están en nominativo femenino singular, el núcleo de la estructura es el sustantivo y el adjetivo es modificador directo o atributo. La denominación con la que ustedes se sienten más cómodos, más cómodas para utilizar, bienvenida, ¿sí? No, la función del adjetivo básicamente puede ser modificador directo o atributo de un sustantivo. Hay quienes esta función la llaman complemento nominal, utilizan la denominación que más afín les resulte, para mí es indistinto. Y en algunos contextos el adjetivo puede ser predicativo, ¿sí? Cuando yo puedo decir, por ejemplo, Creta parva est, estoy diciendo Creta es pequeña, acá solamente parva es el predicativo subjetivo, ¿sí? En este contexto, como el núcleo es un sustantivo y parva modifica el sustantivo, está adentro de la estructura, ¿sí? No es el adjetivo, el predicativo, sino
el modificador directo del núcleo del predicativo, o el atributo del núcleo del predicativo. Pero digamos que cuando ustedes tienen un adjetivo, tienen que resolver, ¿sí?, si es un modificador directo barra atributo barra complemento nominal del sustantivo o un predicativo. La traducción de esto es: Creta es una isla pequeña. Olim Cretae incolae magnam potentiam habebant. Bueno, ahora tenemos acá un verbo en tercera del plural, porque tenemos la desinencia nt, y en pretérito imperfecto, porque tenemos el formante va, del modo indicativo de la voz activa. Entonces, núcleo del predicado. El sujeto tiene que ser un nominativo plural. Tenemos incolae como nominativo masculino, de pocos masculinos de primera, nominativo masculino plural, ¿sí? Lo que está hablando de los habitantes de Creta tenían, ¿sí? Entonces, el sujeto es Cretae incolae. Fíjense que acá la desinencia es ambigua, pero por sentido uno entiende que el núcleo del sujeto es incolae y que Cretae es un genitivo femenino singular, el especificativo. Todo el resto es predicado. Si ustedes buscan olim en el diccionario, van a ver que es un adverbio. Como adverbio morfológicamente es invariable, la función es circunstancial de tiempo, ¿sí? Cierta vez, en aquel tiempo, es la traducción. Y después, como el verbo es un verbo transitivo, eso significa que tenemos un objeto directo, magnam potentiam, que obviamente va en acusativo. Y fíjense que aparece acá el adjetivo magnus aum. ¿Sí? Entonces las dos palabras están en acusativo femenino singular. Modificador directo o atributo y núcleo. Cierta vez, en aquel tiempo, los habitantes de Creta tenían una gran potencia o un gran poder. Vamos a la siguiente. Dice: Minos tyrannus in Creta magna sapientia regnabat. El verbo es regnabat. Ahora en tercera del singular, seguimos en el pretérito imperfecto del modo indicativo de la voz activa. Vamos a estar un buen tiempo en el modo indicativo de la voz activa. Recién la voz pasiva la vamos a ver a partir del segundo cuatrimestre. Y modo indicativo todo el año. El sujeto para regnabat es Minos tyrannus. Fíjense que tyrannus es una palabra de origen griego, lo ven por la Y. Todas las que ustedes vean en latín una Y, sepan que la Y es la transliteración de la Y en griego. Entonces, cuando dice tyrannus, ¿sí?, acá en latín está transliterando la forma del griego tyrannos. Tyrannos significa rey, ¿sí? Tirano es la traducción literal, pero tirano en la antigüedad no tiene esta connotación déspota que tiene para nosotros un tirano. De hecho, Edipo Rey, por ejemplo, la tragedia de Sófocles, ¿sí?, la palabra para rey en griego es tyrannos, ¿sí? Entonces, esta palabra en la antigüedad no tiene esa carga o esa connotación negativa que tiene para nosotros. Bien. En el predicado tenemos dos estructuras. Una estructura de in más ablativo, que es Creta, ablativo de primera, que es lo que acabamos de aprender como un ubi. Hasta ahora le veíamos circunstancia del lugar. Ahora que sabemos la clasificación semántica, le podemos poner entre paréntesis ubi. Yo insisto, la función sintáctica es circunstancial. De lugar es una categoría semántica. A su vez, ubi es una denominación de las gramáticas latinas tradicionales, ¿sí? Que, digamos, yo no estoy muy de acuerdo, como se habrán dado cuenta, de esa denominación. Digo porque es como si nosotros en castellano dijéramos... Lo noto por acá. Es como si nosotros en castellano dijéramos: estoy en casa. Analicemos esto. Tengo el verbo, que es el núcleo del predicado, un sujeto tácito que soy yo.
en casa, en lugar de poner circunstancial, le pongo en dónde. Esto es lo que significa UBI. A esto me refiero. UBI no es una categoría sintáctica. ¿Sí? Nosotros a esto le ponemos circunstancial. Y si queremos aclarar, aclaramos que es del lugar. ¿A qué voy con todo esto? Que la función sintáctica, la categoría funcional, es circunstancial. Todo lo demás son denominaciones semánticas. De modo, de tiempo, de lugar, etc. A su vez, UBI es, hasta diría, un nombre propio, ¿sí? Que se le atribuye a los circunstanciales por tradición. Y ustedes saben que el peso de la tradición, imagínense en clásicas, ¿no? Lo poderoso que es el peso de la tradición. Digamos, yo la única ventaja que le encuentro, si se quiere, a esto de denominar ubi, unde, quo y qua, es a que digamos, cuando uno lo aprende de esta manera, y por eso es que lo enseño de esta manera, no tanto por el peso de la tradición, sino que intento criticar esa tradición o ese peso de la tradición. Digo, la única ventaja que yo creo que tiene incorporar los circunstanciales del lugar con esta taxonomía o con esta clasificación ubi, unde, quo, qua, es que uno incorpora al mismo tiempo cómo se traduce. Entonces eso, digamos, no es lo mismo decir en que decir hacia o que decir desde. No es lo mismo. Entonces, me parece que la única ventaja que yo le encuentro tiene que ver con eso, tiene que ver con la traducción. Por lo demás, incluso yo les sugiero que si dudan en algún examen, en alguna instancia, qué tipo circunstancial es preferible no poner nada que poner algo que no es. A lo que voy. Si ustedes a increta le ponen circunstancial del lugar o circunstancial solo, yo no les puedo poner que está mal. Porque no está mal. Y después tenemos magna sapientia, que son otros ablativos. No es tan concreta porque no hay un coordinante. Si yo tengo dos sustantivos, sapiente y creta, tiene que haber alguna coordinación que los vincule. Como no la hay, eso implica o eso prueba que forman parte de dos sintagmas distintos. Adentro del UBI, subordinante, nexo subordinante, término, creta, ablativo, femenino, singular. Magna sapientia también está en ablativo femenino singular, modificador directo o atributo y núcleo, y todo esto es un circunstancial de instrumento. Cuando ustedes tienen un ablativo sin preposición, como es el caso, lo primero que tienen que probar es si no es un instrumental. ¿Sí? Es, digamos, el valor semántico, el uso del caso más frecuente cuando no está encabezado por una preposición. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que probar mentalmente con la traducción es ver si uno puede reponer la preposición con al castellano o no, en el castellano o no. Dejé para lo último el sujeto por una cuestión. Tenemos dos sustantivos, minos, que puede sonar raro. Esta desinencia de nos tiene que ver con el griego, ¿sí? Lo van a encontrar así en el diccionario. Es un nominativo masculino singular. ¿Sí? Hay algunos sustantivos que conservan las formas o las desinencias del griego porque de allí vienen. ¿Sí? Otros no. Es un poco aleatorio eso, un poco inestable, digamos. Pero suele ocurrir con los nombres propios. Los nombres propios en griego suelen mantener formas o desinencias griegas. Y tudanos, nominativo masculino singular también, es el otro sustantivo. Ahora, acá yo no le puedo poner núcleo a minos y modificador directo o atributo a tiranus. ¿Por qué? Porque son dos sustantivos. Entonces, la función sintáctica de atributo o de modificador directo es para el adjetivo, y acá no hay ningún adjetivo. Cuando un sustantivo especifica a otro sustantivo, este sustantivo es la aposición respecto a un núcleo. Entonces, fíjense cómo empezamos a desterrar uno de los mitos que suelen expandirse en la enseñanza media, que tiene que ver con que la aposición va siempre entre comas y siempre en el sujeto. No, de ningún modo. La aposición va donde haya un sustantivo. La aposición es un modificador del sustantivo, no un modificador del sujeto. Acá está en el sujeto, pero podría estar adentro del objeto directo, adentro de un circunstancial, adentro de lo que sea que sea un sustantivo.
Ahora bien, cuando tengo dos sustantivos, ¿a cuál le pongo núcleo y a cuál la posición? Eso es muy discutible. Yo tengo un criterio, ustedes pueden tomarlo o dejarlo, que tiene que ver con considerar a la palabra semánticamente más general, en este caso Tyrannus, como el núcleo, y la palabra semánticamente más particular, en este caso Minos, como aposición. Justamente porque la aposición especifica a un núcleo sustantivo. Entonces, de todos los tiranos, ¿cuál? Minos. O de todos los reyes, ¿cuál? Minos. Bien, la traducción queda entonces. El rey Minos reinaba en Creta con gran sabiduría. Piratae tyrannum timebant, nec iam inter insulas navigavant et latos agros vastavant. Bueno, tenemos tres formas verbales. Si vamos atrás para adelante, vastavant, navigavant, timebant. Los tres verbos están en tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Bien. Y los tres verbos tienen un mismo sujeto, que es el sujeto piratae. Los piratas. También es uno de los pocos masculinos de primera. Todo el resto es un predicado que claramente es compuesto porque tiene más de un núcleo. El primer núcleo con el segundo núcleo están coordinados por nec. Nec es una conjunción copulativa, ¿sí?, que es equivalente a decir et non. Es y no. Eso es lo que significa nec. Y el segundo con el tercer verbo están coordinados por et. Tyrannum, también viene de tyrannus y, es el acusativo masculino singular, objeto directo. Los piratas temían al rey. Iam es un adverbio, es invariable, significa ya. Le ponemos circunstancial de tiempo. Y acá tenemos otro circunstancial, que es de lugar, que no entra dentro de la clasificación ubium de quo qua, porque está encabezado por inter. Si buscan la preposición inter en el diccionario, les va a decir inter, preposición de acusativo. ¿Qué es esto que está acá? Un acusativo femenino plural. Subordinante término. Y después tenemos el verbo náuigo, en algún contexto puede ser transitivo, acá es intransitivo. Y latos agros es el objeto directo del verbo vasto, que sí es transitivo. Latos es el adjetivo y agros es el sustantivo. Ambos en acusativo, masculino plural. Latos es modificador directo y agros es núcleo. Fíjense cómo queda la traducción. Los piratas temían al rey y ya no navegaban entre las islas ni arrasaban los amplios campos. Fíjense que yo dije ni y acá dice et. Esto se debe a una cuestión fundamental respecto del funcionamiento de la negación en una y otra lengua, que tiene que ver con lo siguiente. El castellano tiende a negar dos veces. Por eso yo dije, y ya no navegaban ni arrasaban. El latín no. El latín niega una vez. Entonces, cuando el latín niega una vez, ya en segunda posición no vuelve a negar, porque si hubiese una doble negación, ahí estaríamos en una figura retórica que se llama lítote, que es la afirmación mediante una doble negación. Entonces, cuando el latín niega dos veces es porque hay un uso retórico de esta figura, ¿sí? Lítote. En castellano no. El castellano niega dos veces, ¿sí? Y por eso hay que reponer esa negación en la traducción, que el latín acá no la tiene. Tengan cuidado con eso. Y por último, tenemos... Ah, no. Último. Las últimas tres. Bien. In labyrinto Minotaurus erat. Bueno,
es muy sencilla. Tenemos el verbo en tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa. El sujeto es Minotaurus. Nominativo, masculino, plural. Cualquier cosa, singular. Y el resto es predicado. Acá tenemos una estructura de in más ablativo. Es el ubi que acabamos de ver. Ablativo, masculino, singular. Bien. Ahora entré en la duda si laberintos es neutro o es masculino. Un segundo. No, acá no lo tengo acá en el diccionario a mano. La Fiat. Voy a parar esto para que no. Sí, acá retomamos. Acá encontré. Algo me sonaba raro de la palabra. Porque se escribe con Y, no con E. Es la B, no la B. Porque justamente es una palabra de origen griego. Sí, corrijan la errata acá. Una errata, esto acá corresponde a una Y. Y existe tanto la forma en neutro, laberintum I, como laberintus I masculino. Pero eso no aparece consignado en el Vox. Lo tuve que buscar en este diccionario que es más completo, como verán. Es el de Oxford. Algo me sonaba raro de la palabra cuando analicé la morfología, por eso entré en la duda y lo quería, quería cerciorarme de decir lo correcto. Es esto. Entonces, masculino, digamos, lo más frecuente es que sea masculino, pero eventualmente puede aparecer como neutro. Dejemos la forma masculino, ¿sí? Corrijan la errata de que va con Y, la escritura no es la E. Y entonces tenemos el circunstancial del lugar con estructura de ubi, ¿no? In más ablativo. Fíjense que acá aparece otro sentido del verbo sum. Nosotros dijimos que el verbo sum, cuando lo estudiamos, vimos que es un verbo, además de polirrizo e irregular, que puede tener un sentido copulativo y significar ser o estar, o un sentido absoluto y significar haber. Entonces acá podemos decir el Minotauro estaba en el laberinto. Theseus ad insulam navigat et Minotaurum in latebris investigat. Bien, investigat es el verbo, junto con navigat, son dos verbos que están en tercera persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Ambos funcionan como núcleo de un mismo predicado que es compuesto y que tiene como único sujeto Theseus, nominativo, masculino, singular. Todo el resto es predicado. Los dos núcleos están coordinados por et. ¿Sí? Siempre que haya una conjunción, fíjense que está conectando. Y después tenemos tres modificadores. En realidad, uno para navigat, ad insulam. Tenemos ad más acusativo ahora. Ad más acusativo es el locus quo, hacia dónde. Minotaurum es el objeto directo de este segundo verbo que es transitivo. Acá el verbo navigo sigue siendo intransitivo. Acusativo masculino singular. In latebris, otro circunstancial, nuevamente ubi. Subordinante término. Acusativo femenino plural. Perdón, masculino, ¿no? Pues lateber es masculino.
Ahora vuelvo a entrar en la duda si es láteber o látebra. O si existen los dos. Veamos. Porque fíjense que incluso esto del laberintus lo busqué también en el Gafiot, en el diccionario francés, y no aparecía la variante neutra. Había que ir hasta el Old, hasta el de Oxford para ver esto. A ver, esto significa escondite, ¿no? Látebra. Sí, es femenino. Entonces, ablativo, femenino, plural. Latebris. Bien. Lo que dice entonces el texto es: Teseo navega hacia la isla y busca al Minotauro en el escondite, ¿sí? En los escondites, en las cuevas, en los refugios, ¿sí? Hay muchas traducciones posibles para látebra. Bien, esta última oración todavía no la podemos analizar en realidad porque tiene una forma en voz pasiva, ¿sí? Déjenla, les doy la traducción para que sepan lo que significa, pero bueno, déjenla inconclusa, la retomaremos más adelante, ¿sí? La desinencia tur corresponde a la voz pasiva. Lo que sí me importa que perciban es que la voz se expresa a través de la desinencia personal, ¿sí? Si la desinencia personal T, como en investigat o en navigat, corresponde a la tercera persona del singular de la voz activa, tur corresponde a la tercera persona del singular de la voz pasiva. Algo muy particular del latín respecto del castellano, y es que la voz se expresa en la desinencia personal, ¿sí? Algo distinto de lo que cuando estemos con detalle la voz pasiva, lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, lo que dice esa oración es: el monstruo fue matado, perdón, es en presente, es matado por Teseo. Pero bueno, ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, hasta acá. Muchas gracias.